Según la US Energy Information Administration, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos pasó de aproximadamente $2.98 a cerca de $3.90 por galón en cuestión de semanas. Eso representa un aumento de más de 30% en un periodo muy corto. El nivel en sí no es lo más relevante. Lo importante es la velocidad del cambio. Cuando un costo básico sube tan rápido, el impacto no se retrasa. Se siente casi de inmediato en el presupuesto mensual. Para muchos hogares, especialmente aquellos que dependen del automóvil todos los días, ese aumento puede significar entre $100 y $150 adicionales al mes. Ese dinero no viene acompañado de un aumento equivalente en ingresos. En este contexto, los consumidores no ajustan todos los gastos por igual. Los pagos fijos como renta, seguros o préstamos suelen mantenerse. Los cambios empiezan en las categorías flexibles. Comer fuera, pedir comida a domicilio o comprar por conveniencia son algunas de las primeras decisiones que se reconsideran. Ahí es donde aparece una señal importante. El tráfico en restaurantes de comida rápida ha comenzado a desacelerarse de forma constante, no de manera brusca, pero sí sostenida semana tras semana. Esto es relevante porque el fast food, históricamente, ha sido uno de los segmentos más estables del consumo. Lo que está ocurriendo en este sector no es un caso aislado. Es una señal temprana de presión en el consumo en Estados Unidos. El aumento reciente en los precios de la gasolina no destaca solo por el nivel alcanzado, sino por la rapidez con la que ocurrió. Según la US Energy Information Administration, el precio promedio subió de alrededor de $2.98 a casi $3.90 por galón en pocas semanas. Un incremento de más de 30% en un periodo tan corto no es común. En términos económicos, hay una diferencia importante entre un aumento gradual y un shock rápido. Cuando los precios suben lentamente, los consumidores tienen tiempo para adaptarse. Pueden ajustar hábitos, redistribuir gastos o absorber parte del impacto. Pero cuando el cambio ocurre en cuestión de semanas, ese proceso de adaptación se acorta drásticamente. Esto convierte a la gasolina en un detonante inmediato. No es un gasto que se pueda posponer fácilmente. Para quienes dependen del automóvil para trabajar, trasladarse o generar ingresos, el consumo de combustible es prácticamente obligatorio. Eso significa que cualquier incremento se traduce directamente en presión sobre el presupuesto disponible. Además, la gasolina no afecta únicamente al consumidor final. Es un insumo clave en toda la economía. Influye en el transporte de bienes, en la logística de distribución y en los costos operativos de múltiples sectores. Cuando el precio del combustible sube rápidamente, ese aumento comienza a trasladarse a lo largo de la cadena de suministro, casi sin retraso. Este tipo de shock crea un efecto en cadena. Primero impacta el costo directo del transporte personal. Luego se refleja en precios más altos en productos y servicios. Finalmente, llega al comportamiento del consumidor. La clave está en el tiempo. No se trata de un ajuste que ocurre en meses, sino en semanas. Y cuando ese ajuste comienza, las decisiones de gasto cambian antes de que otros indicadores económicos lo reflejen. Esa transición es la que conecta directamente el aumento de la gasolina con lo que está ocurriendo en el consumo diario. El impacto del aumento en la gasolina se refleja primero en los hogares. Para muchos consumidores, especialmente aquellos que conducen largas distancias, el gasto mensual en combustible puede aumentar entre $100 y $150 en muy poco tiempo. Este cambio no viene acompañado de un incremento equivalente en ingresos, lo que genera un ajuste inmediato en otras áreas del presupuesto. De acuerdo con datos del Bureau of Labor Statistics, los salarios reales en Estados Unidos han tenido dificultades para mantenerse al ritmo de la inflación en distintos periodos recientes. Esto significa que en términos prácticos, el poder adquisitivo no está creciendo al mismo ritmo que los costos. Cuando los ingresos no se ajustan, los consumidores no recortan todos los gastos por igual. Existe una diferencia clara entre gastos fijos y gastos flexibles. Los pagos como renta, seguros, servicios básicos o préstamos
tienden a mantenerse estables porque son difíciles de modificar en el corto plazo. En cambio, las categorías flexibles son las primeras en ajustarse. Entre esas categorías están comer fuera, pedir comida a domicilio y las compras por conveniencia. Estas decisiones no son obligatorias en el día a día, por lo que se convierten en el punto inicial de recorte cuando el presupuesto se reduce. Hay otro factor importante que intensifica este efecto. Los grupos más afectados por el aumento en la gasolina suelen ser los mismos que más utilizan el automóvil. Esto incluye trabajadores con largos desplazamientos, repartidores y personas que dependen del transporte diario para generar ingresos. Este mismo grupo representa una parte central de los clientes del fast food, especialmente en formatos como drive-thru. Esto crea un impacto concentrado. No se distribuye de manera uniforme en toda la población. Afecta directamente al núcleo del consumo de comida rápida. Como resultado, incluso un aumento de corta duración en los precios del combustible puede traducirse en una caída visible en la frecuencia de visitas. El cambio no es inmediato en forma de colapso, pero sí en comportamiento. Las personas no dejan de gastar por completo. Empiezan a priorizar de forma distinta, y esa transición es la base de lo que ocurre después en el sector. Durante décadas el fast food ha ocupado una posición muy específica dentro del consumo en Estados Unidos. Su propuesta era clara: rapidez y bajo costo. Esa combinación lo convirtió en una opción confiable, incluso en periodos de desaceleración económica. Cuando los consumidores reducían gastos, no dejaban de comer fuera por completo. Ajustaban el tipo de consumo. Pasaban de restaurantes tradicionales a opciones más económicas. Este comportamiento se conoce como efecto de sustitución. En ciclos anteriores funcionaba de manera bastante consistente. El fast food no solo resistía mejor las caídas económicas, sino que en algunos casos incluso se beneficiaba de ellas. Más personas buscaban opciones rápidas y accesibles, lo que sostenía el volumen de ventas. Sin embargo, ese patrón está empezando a debilitarse. La razón principal no está en un solo factor, sino en la combinación de varios cambios que se han acumulado con el tiempo. El primero es el precio. El fast food ya no se percibe claramente como la opción más barata. A medida que los precios han subido en los últimos años, la diferencia frente a otras alternativas se ha reducido. El segundo factor es la frecuencia. En lugar de sustituir un tipo de gasto por otro, los consumidores están reduciendo el número total de ocasiones en las que gastan. No se trata solo de elegir una opción más económica, se trata de gastar menos en general. Esto cambia completamente la dinámica del sector. El tercer elemento es la percepción. Durante mucho tiempo el fast food se asoció automáticamente con valor. No era necesario comparar. La decisión era rápida y casi automática. Esa relación se está volviendo menos evidente. Cuando los consumidores empiezan a cuestionar si realmente están obteniendo una buena relación entre precio y producto, el proceso de decisión cambia. Esto tiene implicaciones importantes. El modelo del fast food dependía en gran medida de la repetición. Visitas frecuentes, decisiones rápidas y bajo nivel de reflexión en cada compra. Cuando ese comportamiento se modifica, el volumen total se ve afectado. No es un cambio abrupto, pero sí estructural. Y una vez que ese tipo de cambio comienza, es difícil revertirlo rápidamente, porque no depende solo de los precios, sino de cómo los consumidores interpretan el valor de lo que están pagando. Uno de los cambios más visibles en el sector del fast food en los últimos años ha sido el aumento sostenido de los precios. Desde 2019, muchas cadenas han incrementado sus menús en un rango aproximado de entre 25 y 35%. Este ajuste no ocurrió en un solo momento, sino de forma progresiva, lo que inicialmente lo hizo menos evidente para el consumidor. Sin embargo, el efecto acumulado es claro. Una comida que antes costaba entre 8 y 10 dólares, ahora puede situarse fácilmente entre 12 y 15 dólares, dependiendo de la ubicación. En algunos casos, el precio puede ser incluso mayor si se añaden extras o se trata de zonas con costos operativos más altos. Este cambio tiene una consecuencia directa:
reduce la diferencia de precio entre el fast food y otras opciones. Cuando la brecha era amplia, la decisión era sencilla. El fast food ofrecía una solución rápida y claramente más económica. Pero cuando esa diferencia se acorta, el consumidor empieza a comparar. En ese punto la decisión deja de ser automática. Si la diferencia entre una comida rápida y una opción casual es de pocos dólares, algunos consumidores optan por alternativas que perciben como de mayor calidad o mejor experiencia. Esto no significa que todos abandonen el fast food, pero sí que la ventaja competitiva principal se debilita. Otro aspecto importante es la percepción de valor. Los consumidores no reaccionan únicamente al precio absoluto, sino a lo que esperan pagar. Durante años el fast food construyó su identidad en torno a la idea de ser accesible. Cuando los precios aumentan más rápido de lo que cambia esa percepción, se genera una desconexión. A esto se suma el hecho de que en muchos casos, el tamaño de las porciones o la calidad percibida no han mejorado en la misma proporción que los precios. Esto refuerza la sensación de que el valor ha disminuido, incluso si el producto en sí no ha cambiado significativamente. En paralelo, existe un efecto de sustitución adicional. Aunque los precios de los alimentos en supermercados también han aumentado en muchos casos, cocinar en casa sigue siendo más económico por comida. A medida que los presupuestos se ajustan más, consumidores consideran esta opción incluso si requiere más tiempo. El resultado es un cambio gradual pero consistente en la forma en que se evalúa el fast food. Ya no se percibe automáticamente como la opción más conveniente desde el punto de vista económico. Y cuando esa percepción cambia el comportamiento del consumidor, tiende a seguir el mismo camino. Mientras la demanda comienza a debilitarse, los restaurantes enfrentan presión desde el lado de los costos. Este es uno de los factores que hace que la situación actual sea más compleja que en ciclos anteriores. No se trata solo de menos clientes, sino de un entorno donde operar es más caro en casi todos los frentes. En primer lugar, están los costos de los alimentos. En distintos periodos recientes, los precios de insumos han registrado aumentos significativos, en algunos casos con crecimiento de 2 dígitos interanuales. Esto afecta directamente a los márgenes, especialmente en un modelo donde el volumen es clave. A esto se suma el costo de la energía. El aumento en los precios del combustible no solo impacta al consumidor, sino también a los propios restaurantes. Cocinar, refrigerar y mantener operaciones diarias requiere energía constante. Cuando ese costo sube, se convierte en una carga adicional difícil de reducir en el corto plazo. El factor laboral también ha cambiado. En respuesta a la escasez de trabajadores y ajustes en políticas salariales, los costos por empleado han aumentado. Incluso en situaciones donde hay menos personal, el costo total no necesariamente disminuye, porque el salario promedio es más alto que en años anteriores. Otro elemento relevante es la logística. Los restaurantes dependen de entregas constantes. Ingredientes, bebidas y suministros se mueven diariamente a través de cadenas de distribución. Cuando el precio del diésel aumenta, el costo de transporte también lo hace. Este incremento no siempre aparece como una línea visible, pero está integrado en casi todo lo que el restaurante compra. El resultado es una presión multidireccional. Costos más altos en alimentos, energía, mano de obra y transporte, todos al mismo tiempo. En un escenario normal, los negocios podrían compensar estos aumentos con mayor volumen o con incrementos moderados de precios. Pero aquí aparece el problema central. Al mismo tiempo que los costos suben, la demanda empieza a debilitarse. Para mantener márgenes, los restaurantes suben precios. Pero cuando los precios suben demasiado rápido, los consumidores reducen la frecuencia de compra. Esto crea un equilibrio difícil de sostener. Ingresos por pedido más altos, pero menos pedidos en total. Y cuando el volumen cae, cubrir costos fijos como renta o personal se vuelve más complicado. No es una presión puntual. Es un ajuste que ocurre en ambos lados al mismo tiempo. Y esa combinación es lo que transforma una desaceleración normal en un problema más estructural. En los últimos años, el crecimiento del delivery fue visto como una extensión natural del fast food. La lógica parecía simple.
Más conveniencia, mayor frecuencia de pedidos y expansión del alcance sin necesidad de abrir nuevas ubicaciones. Sin embargo, este modelo también introdujo una estructura de costos que muchos consumidores no percibían completamente al inicio. Plataformas como DoorDash o Uber Eats operan bajo un sistema en el que los restaurantes pagan una comisión por cada pedido. Esta comisión suele ubicarse entre 15 y 30% dependiendo del acuerdo. Para compensar ese costo, muchos restaurantes ajustan los precios dentro de la aplicación, en algunos casos, con incrementos adicionales de entre 10 y 20% respecto al precio en tienda. A esto se suman otros cargos visibles para el consumidor: tarifas de entrega, cargos por servicio, que pueden acercarse al 15%, recargos por pedidos pequeños y, en la mayoría de los casos, propinas. Cuando todos estos elementos se combinan, el resultado es un cambio significativo en el precio final. Un pedido que en tienda podría costar alrededor de $8 o $9 puede superar fácilmente los $20 al ser entregado a domicilio. Incluso pedidos más pequeños muestran aumentos proporcionales similares. Cada componente por separado puede parecer razonable, pero en conjunto modifican completamente la percepción de valor. Este es el punto clave. El delivery no solo aumenta el costo, también lo hace más visible. Antes el fast food ofrecía una combinación de rapidez y precio bajo con poca fricción en la decisión. Con el delivery, el consumidor ve claramente cada capa de costo asociada a la conveniencia. En un entorno económico más ajustado, esa visibilidad cambia el comportamiento. Algunos consumidores siguen utilizando el servicio, pero otros comienzan a reducir la frecuencia o a evitarlo por completo. La decisión se vuelve más consciente. Lo que inicialmente parecía una ventaja competitiva se convierte en una limitación. La conveniencia sigue existiendo, pero su costo ahora es más evidente. Y cuando el consumidor empieza a cuestionar si ese costo vale la pena, la frecuencia de uso tiende a disminuir. Cuando la presión de costos y la desaceleración de la demanda coinciden, el impacto empieza ya a reflejarse más allá de los restaurantes individuales. Uno de los ejemplos más claros es McDonald's. Durante décadas su ventaja principal fue ofrecer una combinación consistente de precio bajo y conveniencia. Sin embargo, a medida que los precios han aumentado en algunos mercados, una comida estándar puede acercarse o incluso superar los $15. Ese cambio altera la percepción del consumidor y reduce parte de su ventaja histórica. Este tipo de ajuste no pasa desapercibido en los mercados financieros. Empresas como McDonald's, Starbucks, Wendy's o Chipotle han mostrado periodos de volatilidad en sus acciones. Estos movimientos no ocurren al azar. Reflejan expectativas sobre menor crecimiento, presión en márgenes y cambios en el comportamiento del consumidor. Pero el alcance va más allá del sector de restaurantes. El origen del problema sigue estando en la energía. Una parte significativa del suministro mundial de petróleo pasa por el Strait of Hormuz, con estimaciones cercanas al 20% del flujo global. Cualquier riesgo en esa zona puede generar presión adicional en los precios en muy poco tiempo. Los gobiernos pueden intervenir liberando reservas estratégicas, pero estas medidas suelen tener un efecto limitado en duración. Pueden estabilizar temporalmente el mercado, pero no resuelven el problema si la presión en la oferta persiste. Este tipo de entorno abre la puerta a un escenario más complejo: la estanflación. Un periodo en el que la inflación se mantiene elevada mientras el crecimiento económico se desacelera. En este contexto, instituciones como la Federal Reserve enfrentan decisiones difíciles. Subir tasas de interés puede ayudar a contener la inflación, pero también puede frenar aún más la actividad económica. Reducirlas puede estimular el crecimiento, pero con el riesgo de mantener la presión sobre los precios. A nivel del consumidor también aparece otro factor. Cuando los mercados financieros se vuelven más inestables, el llamado wealth effect se debilita. Incluso sin cambios directos en ingresos, los hogares tienden a gastar menos cuando perciben mayor incertidumbre. El resultado es un ajuste más amplio. No solo los consumidores de menores ingresos reducen gastos,
También lo hacen los de ingresos medios y altos. Aumenta el uso de descuentos, se comparan precios con mayor frecuencia y disminuyen las compras impulsivas. Lo que comenzó como un aumento en el precio de la gasolina termina reflejándose en cambios de comportamiento en toda la economía. El fast food no es la causa principal, pero sí uno de los primeros lugares donde ese cambio se hace visible. El punto de partida de este cambio fue claro: un aumento rápido en los precios de la gasolina. Según la US, Energy Information Administration, ese movimiento superó el 30% en pocas semanas. A partir de ahí, el efecto se extendió hacia los hogares, luego al consumo y finalmente al sector del fast food. Lo que estamos viendo no es un colapso inmediato, sino un ajuste progresivo. Precios más altos, menor frecuencia de compra y consumidores más selectivos. La crisis del fast food no surge por un solo factor, sino por la combinación de costos-percepción de valor y cambios en el comportamiento. En este contexto, los precios de gasolina en Estados Unidos no solo afectan al transporte, influyen directamente en cómo las personas priorizan su gasto diario. La pregunta es simple: ¿has reducido la frecuencia con la que comes fuera en los últimos meses? ¿O tu comportamiento se ha mantenido igual? Los precios de gasolina. Estados Unidos no solo afectan al transporte, influyen directamente en cómo las personas priorizan su gasto diario. La pregunta es simple: ¿has reducido la frecuencia con la que comes fuera en los últimos meses? ¿O tu comportamiento se ha mantenido igual?